Me permito presentar a Emil Samil, coordinador de evaluación del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe. Samil, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gaby. Ya con todo en este debate que vamos a iniciar. Con todo listísimo. Entonces déjame presentar a tus contrincantes. Gonzalo Curto, director general de Influencia Consultores de Imagen. ¿Cómo estás? Muy bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. E Iván Iturbide, politólogo y académico de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo están, Iván? Gracias, Gaby. Gusto a todos. Bienvenidos. A ver, empecemos por el caso Minatitlán, esta masacre ocurrida el fin de semana con cifras terribles, pero donde lo más criticado del discurso después de lo ocurrido fue: yo no tengo la culpa, como siempre, fue el de atrás. ¿Qué opinan al respecto? A ver, Samil, pues si no... Dime tú, ¿qué opinas al respecto? ¿La culpa siempre es del de atrás a 4 o 5 meses de gestión? Bueno, sin duda hay ciertas inercias que se heredan de una manera que atraviesa las diferentes administraciones. Lo interesante aquí es ver qué información y qué datos tenemos para conocer qué se hizo en las administraciones anteriores, qué se hizo bien, qué se puede mejorar. Y para eso creo que un instrumento muy útil en las políticas públicas pues es realizar su evaluación, ¿no? Una evaluación que no tiene nada que ver con un discurso punitivo, sino más bien se trata de generar aprendizajes que permitan mejorar y finalmente abrir la puerta al cambio. Claro, pero el problema es que no mejoramos. A ver, como dicen, lo que no se mide no sirve. Los datos ahí están. Recordemos que se increpó al presidente en una conferencia mañanera, le dijeron que la cifra de homicidios no estaba bien, y lo que hicieron los encargados de las mediciones fue bajar la información en digital. Entonces, ¿a quién le creemos y de dónde partimos? A ver, Gonzalo. Mira, aquí hay un fenómeno muy interesante. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una dinámica comunicativa en todo este tiempo que está basado justamente en la polarización de la opinión pública. ¿Qué es esto? Si buscamos como definición qué es la polarización, es muy simple: llevar la opinión pública a dos extremos en donde no hay un punto intermedio, o estás de un lado o estás del otro. ¿Qué es lo que sucede? Esto le ha dado grandes beneficios en cuanto a percepción política al presidente. A mí no me extraña que ante una situación como lo que sucedió en Minatitlán y la alza que ya es más que evidente y comprobada en el número de asesinatos en los últimos 3 meses o en el primer trimestre medido, se haya elevado, y que él diga que la culpa es de los de atrás. En el momento político que estamos viviendo es lógico que está viviéndose una inercia, pero también tenemos que considerar que no se han dado resultados. Él hace una declaración diciendo que se van a empezar a ver los resultados en 6 meses. Él lo va a tener en 6 meses. Yo considero que no es tiempo suficiente para que ni la acción de la Guardia Nacional ni las nuevas políticas, que además no las estamos viendo, en realidad no se están viendo hasta ahorita, empiecen a dar resultados. Pero ¿qué es lo que haces en el terreno de la percepción pública? Estás ganando tiempo. Estás comprando tiempo. Y si tomamos en cuenta que este gobierno ha tenido una dinámica comunicativa de mucho relumbrón y de mucho estar soltando todos los días temas muy llamativos, muy probablemente para de aquí a dentro de 6 meses tengamos nuevos temas que nos permitan patear el bote otros 6 meses. Se le olvida al presidente, mi querido Iván, que hay un gobernador morenista en la entidad, que desde que llegó el gobernador actual se prometió un cambio en materia de inseguridad con grandes expectativas que no se han visto pues en el día a día. No, evidentemente no va a exponer al gobernador, a ningún gobernador morenista. Y bueno, es parte de una inercia que lleva un tren. Creo que el presidente, y lo comentábamos antes de entrar al aire, ha estado aprovechando un capital político y una altísima popularidad que proviene en gran medida de símbolos. Los está explotando, es un generador de símbolos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo van a durar estos símbolos al presidente? Claro. Si será capaz de generar más, como lo intenta hacer, si será capaz de estar llevando a la opinión pública a temas de discusión, como los va planteando en sus conferencias mañaneras, y hasta cuándo va a acabar este bono y la sociedad mexicana le va a contabilizar pues, justamente o le va a exigir una rendición de cuentas en materia de seguridad. Entonces, creo que lo que esperaríamos es que llegara frente a esa alta expectativa y la popularidad de la que goza, pues una rendición de cuentas, lo decíamos muy bien, chairos contra fifís, expertos en la polarización,
pero no de ahorita, desde campaña y desde que fue jefe de gobierno. 2006, ¿no? Es que esta polarización pero no desde es de mucho ayer. antes. Desde muchísimo antes. Debemos de claro. recordar que la figura de Andrés Manuel López Obrador se vuelve relevante en la política mexicana gracias a la polarización. O sea, este priista que sale del priismo y luego lo enfrenta, yo creo que muchos recordaremos la escena cuando la toma de los pozos petroleros, donde sale además sangrando. Hay una fotografía y un video donde además sale sangrando en una confrontación física que hubo en este intento de tomas. Y él... su principal fortaleza es esta dicotomía, esta polarización. Es más, el mismo presidente lo ha dicho, él se siente muy a gusto en la polémica, él se siente muy a gusto en este juego. Aparentemente, ¿no? Pero en la realidad creo que cuando se confronta, es lo que le da. no funciona Sí, así. atrás de bambalinas, quién sabe qué sucede. Y creo que sí, ¿no? Pero tiene históricamente Andrés Manuel López Obrador esta habilidad, este colmillo para transformar los ataques en triunfos y embestidas hacia la oposición. Quizá el caso paradigmático en el caso de AMLO sea, por supuesto, el desafuero. ¿No? Bueno, le dio una exposición brutal cuando la intención política detrás claramente era pues bueno afectar su aspiración Ahí es donde fijaría el presidencial, inicio de la polarización que estamos viendo actualmente, ¿no? Creo que sería el periodo, porque, digo, podemos discutir acerca de la trayectoria política de López Obrador y pues todos los políticos ejercen justamente ese papel, tratar de ganarse la opinión pública, tratar con buenas o malas acciones, pero creo que la polarización empieza más que nada justamente en ese periodo, periodo del desafuero, después las elecciones, y desde ahí creo que podemos medir cómo la opinión pública mexicana se ha dividido en dos grandes bloques que no se comunican entre sí, que chocan, y creo que la máxima expresión en las redes sociales, que pueden tener cualidades, pero grandísimos defectos y grandísimos problemas, porque el debate, ese deber ser de las redes sociales, eso que se nos prometía hace 15 años que iban a ser las redes sociales como el espacio público, el espacio de deliberación, no se ha cumplido. Es un espacio donde cada grupo defiende su postura, no llega a debatir, llega a agredir. Y bueno, si a esto le sumamos factores como el anonimato en las redes sociales, como la manipulación de las redes sociales, ya sea a través de trolls, ¿no? Personas que rompen justamente el debate, o a través de bots que justamente tratan de incidir en la opinión pública creando corrientes de opinión, creo que sí nos quedan a deber en buena medida ese debate y tenemos una polarización de dos grupos que no se comunican y solamente se odian. Y ahorita vamos a entrar yo creo que más de lleno al tema. Emil, ¿tú querías apuntar algo? Porque creo que nos vale la pena detenernos justamente en el tema de las redes. Simplemente, antes de brincar al tema de las redes, si me permite, Sí, adelante. hablar del tema de la polarización, cuestionar, me parece muy importante, en qué medida la comunicación de cierto actor político genera la polarización, o en qué medida vuelve manifiesta una polarización latente. Ya estaba esa polarización, ¿no? Creo que esa es una pregunta que debemos hacernos también. Pero no ha aplicado el divide y vencerás. Claro, en una sociedad muy carente en el que tú sí tienes, yo no tengo, empresarios contra los no empresarios, pero que es evidente y que creo que en un espacio de catarsis como son las redes sociales, en donde todo mundo utiliza esos espacios también para despotricar y también para decir lo que pensamos, es como si fuera un terreno no regulado, que afortunadamente así lo es, porque es parte de la libertad de expresión, pero hasta dónde estos grupos antagónicos, los que defienden y los que no, los que atacan a Andrés Manuel, son personas de verdad. Hoy estaba el propio presidente diciendo, después de lo de Minatitlán y los ataques que hubo, que había que platicar con Facebook y con Twitter para que regularan o vieran qué hacían con el caso de los bots. ¿Qué opinan? Creo que estas grandes compañías nos deben un poquito de transparencia, porque son compañías que también son un gran negocio. Entonces nosotros, desde el punto de vista propositivo, tratamos de ver a las redes sociales como lo que deberían de ser, la expresión de la opinión pública, pero no lo están siendo plenamente. Son un espacio de deliberación de un pequeño grupo de personas que serán intelectuales, analistas, periodistas, donde yo puedo encontrar realmente el debate y algo disfrutable de las redes pero sociales. A ver, la tecnología es mala, porque a ver, en la política, y ustedes yo creo que lo saben muy bien, existe también la propaganda sucia, y ahora ha sido llevada pues a las redes sociales y ahí mismo pues surge lo que estamos viendo, la creación y la contratación de bots. Mira, los bots y los trolls y todos estos mecanismos que existen para normar o para intentar incidir en la opinión pública en las redes sociales es solamente una nueva ejecución de algo que ya existe
en todos los medios desde que iniciaron los medios. Siempre ha intentado ciertos grupos políticos tener el control de algunos medios para incidir en la opinión pública. De repente nos puede sorprender esto de los bots porque es diferente y es nuevo a lo que se había hecho antes. Pero siempre en la política se ha buscado tener el control de los medios para así generar corrientes de opinión a favor o en contra. Ahora bien, a mí lo que me parece particularmente grave de promover la polarización en política es que como estrategia de campaña funciona muy bien, todos lo sabemos. Cuando tú necesitas eliminar estorbos del camino, esto quiere decir los que van del segundo al último lugar en una campaña política, lo más sencillo es polarizar y te da muy buenos dividendos. El problema es que cuando polarizas generas enemistades. Y enemistades no solamente contra ti, que son las menos terribles. Pones a pelear a los grupos a los que después, si ganas, tienes que gobernar. Sí, entonces, y vemos, en México todavía no lo estamos viendo. Voltemos a ver arriba de la frontera. Es un debate global, ese problema es global. Hay que voltear a ver Estados Unidos y cómo ahorita la polarización que Donald Trump generó en la campaña y que sigue alimentando en esta especie de campaña que ha sido permanente. Donald Trump no ha dejado de estar en campaña, como Andrés Manuel no ha dejado de seguir en campaña. Todos los días el presidente de los Estados Unidos se levanta y lo primero que hace es en pantuflas y yo creo que con su gorrito de dormir tuitear algo que enardece las redes sociales y la política en Estados Unidos y el mundo, ¿no? Porque la polarización te deja dividendos políticos. El problema es cuando tienes que gobernar, porque cuando eres gobernante gobiernas para todos. Y esto de pensar en que solo gobierno para los chairos y ahora ya no gobierno para los fifís, porque claro, la administración anterior era solamente para los fifís y no los chairos, es un problema muy severo, ¿no? Y sumando un poquito a la crítica de las redes sociales, también estas compañías tienen algo que, una palabra muy recurrente, estos llamados algoritmos. El hecho de que tú le des un like a un político, sea de izquierda o sea de derecha, ¿qué te va a generar? Te va a generar que empieces a recibir una retroalimentación de esa misma ideología política. Entonces, esto está favoreciendo también la polarización. Se suma a procesos como la disonancia cognitiva, que todos tratamos de reforzar nuestras propias opiniones, pero también las redes sociales están jugando un gran peso, y esto lo vimos en la elección norteamericana en Facebook, donde basta con que des un like a una ideología, a una corriente política, para que te empiecen a retroalimentar, y esto incrementa la polarización. Vaya tema, ¿no, Emil? Por supuesto, y retomando un poco el caso de Donald Trump, muy interesante pensar cómo Bernie Sanders acaba de meter un golazo en su visita a Fox, el medio conservador. Sí, el medio que está cambiando ideológicamente, también hay que decirlo. Porque esta polarización que generó Trump, parece que la está capitalizando Bernie Sanders, es decir, el polo opuesto en el espectro político de Estados Unidos. Entonces es muy interesante cómo le está jugando en contra la estrategia de polarización, o le puede terminar jugando en contra la estrategia de polarización a Donald Trump. Pero esto tiene que ver con una cosa. Recordemos que cuando tú polarizas, generas expectativas muy altas, generalmente expectativas no cumplibles, no alcanzables. Cuando entonces quedas expuesto, como le puede estar pasando ahorita a Donald Trump, lo que pasa es que cualquier actor político lo suficientemente ágil, con una buena estrategia, puede voltearte la jugada y te puede robar todo lo que A mí lo que me trabajaste. preocupa es lo que se está construyendo desde esta polarización política por parte del gobierno federal, en el que ya no puedes pensar diferente o ser crítico frente a una acción del gobierno actual, porque entonces hay, no una crítica a lo que tú dices. Es un linchamiento. Hay ¿no? un linchamiento en redes sociales, porque entonces tú eres parte del desperdicio que no sirve para la cuarta transformación. Conclusiones, porque tenemos 2 minutos. A ver, empezamos contigo, Emil. Primero, retomando, cierro un poco con lo que abrí. Creo que en este ambiente de polarización, de cierta incertidumbre en la información, es muy importante que tengamos información que sea creíble, que sea objetiva y que esté hecha por actores que no tienen nada en juego, ¿no? Por actores neutrales. Y en ese sentido retomo la idea de que la evaluación de programas, de las políticas del gobierno, es un instrumento muy poderoso. Y yo pienso que la evaluación, utilizada como una herramienta de aprendizaje, puede ser un gran aliado para la 4T. Pues esperemos que le sumen por ahí. A ver, Gonzalo, Muchas conclusión. Gracias. Conclusión. Aunque la polarización siempre deja buenos resultados en el corto y mediano plazo, siempre hay un precio que pagar
a largo plazo. Iván lo comentaba hace un rato, Andrés Manuel López Obrador es un presidente que es muy bueno para generar símbolos. En el momento que estos símbolos y esta expectativa empiece a no cumplirse, va a tener que empezar a pagar el precio de generar esto. Y tenemos que ver cómo lo maneja, porque recordemos que el 6 de julio pasado la gente no votó por el proyecto de Andrés Manuel. En una buena medida votó por el hartazgo y por la decepción que habían dejado todos los demás. Yo lo dejo allí porque yo creo que se va a poner muy interesante en algunos meses. Sin lugar a dudas, conclusiones, Iván. Pues yo cerraría que las redes sociales tienen grandes beneficios, pero nos quedan mucho a deber. Creo que en todas partes del mundo no hay realmente ese debate. Luego el debate es minúsculo, solo por un grupo de intelectuales y analistas, periodistas, pero el resto de lo que debería de cargarse justamente el debate es en la opinión pública. Creo que nos está quedando bastante a deber. No hay un diálogo, hay una toma de posturas, hay agresiones, linchamientos y tenemos, la verdad, un debate político al nivel del meme en muchas ocasiones, ¿no? No creo algo más allá. Somos memeros. Nos no encanta, puede ser ¿no? algo político porque ya estamos haciendo el meme. Estamos perdiendo la caricatura del periodismo mexicano y lo estamos cambiando por Bueno, yo nada más por unos estaba abriendo memes, ¿no? Twitter porque seguramente ya nos están linchando por ahí. Sí, exacto. Pero bueno, eso lo dejamos para otro espacio. Les agradezco muchísimo que esta conversación, que sin lugar a dudas podría extenderse a otras áreas, si la Guardia Nacional sí o no va a solucionar el problema de la inseguridad en el país como se promete. Muchísimas gracias.